Me llamo G, tengo 32 años y soy asesor financiero en Boston. Durante 6 años estuve guardando hasta el último centavo para cumplir mi sueño de tener una propiedad. El año pasado, en primavera, por fin compré un dúplex. Decidí no contarle nada a mi familia, y la verdad, esa decisión fue más sabia de lo que imaginaba. Un domingo, mientras cenábamos, escuché a mis papás hablando de que mi hermano Kevin, junto con toda su familia, se iban a mudar a mi dúplex sin pagar renta, y sin siquiera preguntarme. Antes de contarte cómo pasó todo esto, dime desde dónde me estás viendo y suscríbete si quieres más historias de cómo poner límites cuando la familia se quiere aprovechar. En mi casa siempre existió una regla no escrita. Yo tenía que ayudar a los demás, sobre todo a la familia. Mis papás, Marta y Frank, nos enseñaron que la familia es primero, pero de alguna manera esa carga siempre caía más sobre mí que sobre mi hermano mayor, Kevin. Yo quiero mucho a mi familia, pero con el tiempo me di cuenta de un patrón. Kevin, que ahora tiene 36 años, siempre fue el simpático, el que contaba chistes y tenía 1000 historias. Pero también era pésimo con el dinero. A los 25 ya debía un montón en tarjetas de crédito, por comprarse una moto y andar de vacaciones caras. A los 30 pidió dinero prestado a mis papás para un negocio que quebró en menos de 6 meses. Y cada vez que fallaba, la familia se volcaba a ayudarlo, apoyo económico, palabras de aliento, y yo siempre era el que tenía que poner de mis ahorros o cuidar gratis a sus 3 hijos. Su situación ahora era todavía peor. Hace 8 meses perdió su trabajo en una agencia de marketing por recortes de personal. Su esposa Sara, que da clases medio tiempo, no ganaba lo suficiente para cubrir los gastos. Tienen 3 hijos, Liam, de 10 años, Sophie, de 8, y Isen, de 5. Encima, su casero le subió la renta y ya no alcanzaban ni para lo básico. Mientras tanto, yo me había dedicado a trabajar duro para mi independencia financiera. Después de terminar mi MBA hace 7 años, conseguí un buen puesto como asesor financiero en una firma reconocida en Boston. La ironía no se me escapaba. Yo me dedicaba a ayudar a la gente a manejar bien su dinero, mientras que mi propio hermano no era capaz de hacer lo mismo. Yo vivía de manera sencilla, en un departamentito de una recámara. Siempre me llevaba comida de casa al trabajo y evitaba gastar en cosas innecesarias. Cada mes apartaba el 30% de mi sueldo para mi meta, comprar una propiedad. A principios de este año por fin llegué a la cantidad que me había propuesto y empecé a investigar opciones en bienes raíces. Un dúplex me pareció perfecto. Podía vivir en una de las unidades y rentar la otra para que me ayudara a pagar la hipoteca. Después de varios meses buscando, encontré uno de ladrillo muy bonito, en un barrio tranquilo a unos 20 minutos del centro. Necesitaba unos arreglos estéticos, pero la construcción estaba en buenas condiciones y el precio estaba dentro de mi presupuesto. Un agente de bienes raíces me ayudó con todo el proceso y fijamos la fecha del cierre. Conforme se acercaba el día, estaba entre emocionado y nervioso. Era, sin duda, la compra más grande de mi vida, y la estaba haciendo solo. Decidí no decirle nada a mi familia hasta que todo estuviera cerrado. Parte de mí quería darles la sorpresa, pero otra parte temía que, de alguna manera, encontraran la forma de hacer que todo girara alrededor de Kevin y sus problemas. El día que firmé los papeles y recibí las llaves fue increíble. Estar parado, solo, en medio de ese dúplex vacío me llenó de orgullo y satisfacción. Cada unidad tenía 2 recámaras, un baño, una sala acogedora y una cocina funcional. Atrás había un pequeño patio con un arbolito de maple que daba sombra perfecta para las tardes de verano. Tomé fotos de cada cuarto, pensando en renovaciones y cómo lo iba a decorar. Esa misma semana conecté los servicios, contraté una limpieza profunda y me puse a investigar las rentas de la zona para anunciar la segunda unidad. Mi plan era mudarme pronto a un lado y rentar el otro en cuanto se pudiera. Con ese ingreso cubriría alrededor del 60% de la hipoteca, lo cual hacía que la inversión fuera todavía más segura. Le pedí a unos amigos que me ayudaran a mover mis muebles y pasamos un sábado pintando la sala y la cocina en colores claros y neutros. Al final del día, con las cajas de pizza vacías sobre la nueva barra de la cocina y las manchas de pintura en la ropa, sentí un orgullo que jamás había experimentado. Lo que no sabía era que mis planes, tan bien organizados, pronto iban a chocar con la dinámica de mi familia de una manera que nunca hubiera imaginado.
El domingo siguiente fui a casa de mis papás, en los suburbios, para la típica comida familiar. Decidí que ese sería el momento perfecto para darles la noticia de que había comprado mi propia propiedad. Yo me imaginaba la cara de orgullo de mis papás, tal vez también un poco de sorpresa, al ver que su hija había logrado algo tan grande por sí sola. Hasta había preparado un pequeño discurso y llevaba una botella de champaña para celebrarlo con ellos. Llegué temprano, como siempre, para ayudarle a mi mamá con la cena. La casa olía delicioso a carne asada al horno y mi papá estaba en la sala viendo el partido de béisbol. Yo estaba en la cocina, picando verduras para la ensalada, cuando escuché que se abría y se cerraba la puerta principal. Era mi hermano Kevin, su esposa Sara y sus 3 hijos que acababan de llegar. Mi mamá se limpió las manos en el mandil y salió a recibirlos, dejándome sola en la cocina. Seguí preparando la ensalada, medio escuchando los saludos y el relajo que se oía desde la entrada. A los pocos minutos me di cuenta de que mis papás, Kevin y Sara, se habían pasado al estudio de mi papá, que estaba justo junto a la cocina. Sus voces eran bajas, pero la casa estaba tan silenciosa que las podía escuchar claramente a través de la pared. De repente oí a mi papá decir: «Es la solución perfecta. Jani ahora tiene todo ese espacio extra». Me quedé congelada, con el cuchillo suspendido sobre el pepino. ¿Espacio extra? Eso no era posible. Nadie sabía aún de mi dúplex. No le había dicho nada a nadie. La voz de mi mamá se metió en la conversación. Ella siempre ayuda a la familia, así la criamos. Y Kevin respondió: sería un alivio enorme, sobre todo para los niños. Necesitan estabilidad ahorita. Entonces Sara agregó con toda naturalidad: yo estaba pensando que podemos poner a los 2 niños en una recámara y a Sofía en la otra. Además, la sala de su lado es más grande que la nuestra, ¿verdad? ¿Su lado? El corazón me empezó a latir rapidísimo mientras caía en cuenta de lo que estaba pasando. De alguna manera ya sabían de mi dúplex y hasta habían hecho planes para que la familia de Kevin se mudara, sin siquiera consultarme. Me quedé inmóvil, aguzando el oído para captar más. Escuché a mi mamá decir: «Frank, ¿tú crees que quiera que la ayudemos a mover sus cosas para hacer espacio?» Y antes de que mi papá contestara, Kevin se metió. «Y ni hace falta, mamá. Ella casi ni tiene muebles en ese departamentito suyo. Siempre guardando dinero en vez de disfrutar tantito la vida». Después se oyó la risa de Sara, seguida de: «Pues le ayudamos a decorar. Tengo tantas ideas para hacer que ese lugar se sienta como un verdadero hogar». Sentí que la cara me ardía, una mezcla de enojo e incredulidad. No solo se habían enterado de mi compra, sino que ya habían decidido que la familia de Kevin se iba a mudar a la otra unidad, y además sin pagar renta. Yo seguí cortando verduras como si nada, aunque por dentro mi cabeza no paraba de dar vueltas. ¿Cómo se habrían enterado? Tal vez vieron mi nombre en los registros de la propiedad, o quizá algún amigo de mis papás me vio por ahí y les contó. Fuera como fuera, la seguridad con la que hablaban era impresionante. Cuando por fin nos sentamos a cenar, me quedé esperando a ver en qué momento iban a sacar el tema. Tenía curiosidad de saber cómo iban a presentar su plan. Ya con la comida servida y después de las frases de siempre, mi papá carraspeó y dijo, con una sonrisa medio escondida: «Jani, tenemos noticias maravillosas. Encontramos la solución perfecta al problema de vivienda de Kevin». Yo tomé un sorbo de agua, evitando ver a cualquiera a los ojos. Entonces mi mamá continuó: «Sabemos lo de tu dúplex, cariño. La señora Johnson de la iglesia me dijo que te vio ahí la semana pasada. Estamos tan orgullosos de ti por dar este paso tan grande». Antes de que pudiera responder, Kevin se metió emocionado. «Y es justo en el mejor momento, hermana. Con lo de la renta y la escuela de los niños tan cerca de tu casa, tiene todo el sentido que nosotros nos mudemos a la otra unidad». Sara, feliz, asentía sin parar. «Prometemos ser los mejores vecinos. Los niños están emocionadísimos de vivir cerca de su tía Jani». Sentí todas las miradas sobre mí, esperando mi reacción. Claro que diría que sí. ¿Cuándo les había dicho que no a mi familia? Los hijos de Kevin me veían con cara ilusionada. Liam, el mayor,
me dijo. Mamá dice que podemos irnos caminando a la escuela desde la nueva casa, y tú me vas a poder ayudar con las tareas de matemáticas cuando lo necesite. Yo forcé una sonrisa, incapaz de decepcionarlos en ese momento. Los adultos interpretaron mi sonrisa como un sí, y la plática cambió de inmediato a los detalles de la mudanza. Mi mamá ya estaba organizando. Y el próximo fin de semana te ayudamos a mover tus cosas, y luego Kevin y Sara empiezan a traer las suyas la semana siguiente. Kevin añadió. El momento es perfecto, justo cuando se vence nuestro contrato de renta. Y sin tener que pagar, por fin podremos salir adelante económicamente. Ahí quedó claro, no solo asumían que vivirían gratis, lo estaban dando por hecho. Nadie en esa mesa se detuvo a pensar en mi hipoteca, ni en mis planes financieros, ni en lo mucho que trabajé para comprar esa propiedad. Para ellos era obvio que su necesidad estaba antes que todo lo mío. En vez de enfrentarlos ahí mismo, me quedé callada, solo asentía de vez en cuando y movía la comida en el plato. Toda una vida siendo la que mantiene la paz en la familia me detuvo de armar un escándalo. Por dentro, algo había cambiado. Habían cruzado un límite que ya no podía ignorar. El camino de regreso a casa esa noche fue un revoltijo de emociones. Me venían recuerdos de todas las veces que dejé de lado mis propios planes para ayudar a mi familia, en especial a Kevin. La vez que cancelé mis vacaciones de verano para prestarle dinero y arreglar su coche. Los fines de semana que pasé cuidando a sus hijos para que él y Sara pudieran salir en sus citas. Todas esas ocasiones en las que me tocaba hacerme cargo de más cosas solo porque era soltera y tenía menos responsabilidades. Cuando estacioné en el edificio de mis departamentos, tomé una decisión. Esta vez sería diferente. Esta vez me pondría a mí primero. A la mañana siguiente me desperté con una claridad que no sentía desde hacía años. Me senté en mi mesita de cocina, con una taza de café, y saqué una libreta. Empecé a escribir todas las veces que mi familia se había aprovechado de mi generosidad sin nunca corresponder. La lista creció rapidísimo, llenando la hoja con recuerdos que se remontaban hasta mis años de universidad. Me acordé de cuando tuve que trabajar en 2 empleos para pagar mis estudios, mientras mis papás cubrieron la colegiatura completa de Kevin, justificando que él no era tan aplicado como yo y necesitaba más apoyo. O las 3 veces que Kevin me pidió dinero prestado con promesas vagas de que algún día me lo iba a regresar. O aquella Navidad en que mis papás sugirieron que yo comprara la consola de videojuegos carísima para todos los niños, ya que, según ellos, como yo no tenía hijos, podía gastar en eso. El patrón estaba clarísimo y no era nuevo. Siempre me habían puesto como la red de seguridad de la familia, la responsable, la que debía sacrificarse por los demás. Lo que más me pegaba era darme cuenta de la total falta de consideración hacia mis propios sueños y metas. Ni una sola vez, durante la cena de la noche anterior, alguien me preguntó cuáles eran mis planes para el dúplex. Simplemente asumieron que mi propiedad, mi inversión, era un recurso familiar que podían repartir según sus necesidades. Llamé a mi mejor amiga, Taylor, que me había ayudado a mover algunos muebles al dúplex. Cuando le conté lo que estaba pasando, se enojó como si fuera por ella misma. Ginny, eso es absurdo, me dijo. Años estuviste ahorrando para lograrlo. Es tu inversión, tu futuro. No pueden simplemente decidir mudarse sin preguntarte, y menos aún esperar vivir ahí gratis. Pero, son mi familia, contesté yo, casi defendiéndolos por costumbre. Y Kevin tiene a los niños que cuidar, Taylor. Ser familia no les da derecho a aprovecharse de ti, me dijo Taylor con firmeza. ¿Tú crees que Kevin haría lo mismo por ti si la situación fuera al revés? Las dos sabíamos la respuesta. Kevin jamás había mostrado el mismo nivel de sacrificio o consideración hacia mí que el que siempre se esperaba de mi parte con él. Tienes que poner límites, Gianni, continuó Taylor. Si los dejas mudarse ahora, y encima sin pagar renta, jamás los vas a sacar. Tu inversión se va a convertir en una carga en vez del patrimonio por el que tanto trabajaste. Tenía razón. Y en el fondo yo ya lo sabía. Después de esa llamada tomé otra decisión. No iba a enfrentar a mi familia todavía, pero sí iba a seguir adelante con mi plan original para el dúplex, y de hecho lo aceleraría. Esa misma tarde contacté a 3 compañías de administración de propiedades y agendé citas para el día siguiente.
Para el martes en la noche ya había firmado un contrato con Cornerstone Property Management, una firma reconocida con muy buenas reseñas. El gerente, David, me aseguró que podrían encontrar inquilinos calificados rápido, sobre todo por lo buena que era la ubicación de mi propiedad. Decidí rentar las 2 unidades en vez de vivir en una. Así podría maximizar mis ingresos y, al mismo tiempo, marcar distancia con las expectativas de mi familia. Yo me mudaría a un depa más pequeño, más cerca de mi oficina, lo que además me ahorraría tiempo de traslado. Para el viernes, Cornerstone ya tenía varias visitas programadas con posibles inquilinos. Pedí un día libre en el trabajo para reunirme con David y preparar ambas unidades para mostrar. Platicamos de las rentas, los contratos y los requisitos para los futuros inquilinos. Por la demanda en la zona, me sugirió fijar un contrato de 12 meses con una renta un poco más alta de lo que yo había calculado. Con eso, cubriría casi el 75% de mi hipoteca. La semana siguiente fue un torbellino. Mientras esquivaba llamadas y mensajes de mi familia hablando de sus planes de mudanza, yo en secreto estaba entrevistando a inquilinos, revisando solicitudes y firmando contratos. Me salté la cena del domingo inventando que tenía un proyecto urgente con un cliente, solo para ganar más tiempo. Al final de esa semana, ya tenía firmados los contratos con 2 inquilinos. En la unidad que pensaba ocupar yo se mudaría a una pareja de jóvenes profesionistas, Michael y Lisa, ambos trabajadores de un hospital cercano. Y en la otra, irónicamente la que mi familia ya había asignado a Kevin y Sarah, se instalaría la doctora Eleanor Wilson, una profesora jubilada que quería algo más pequeño después de la muerte de su esposo. Los 2 contratos comenzarían el 1 del mes siguiente, apenas en 2 semanas. El tiempo estaba justo, pero alcanzaba. Contraté a un servicio de limpieza profesional para darle la última pasada a las 2 unidades y programé con el administrador de la propiedad las inspecciones de entrega con cada inquilino. Mientras tanto, encontré un depa chico pero moderno de una recámara, a solo 3 cuadras de mi oficina. La renta era más alta de lo que hubiera querido, pero la cercanía y la comodidad lo valían. Además, con lo que iba a recibir de renta por las 2 unidades del dúplex, mis gastos de vivienda en total iban a ser más bajos que antes. Firmé un contrato de 6 meses y organicé la mudanza de mis muebles para el siguiente fin de semana. Solo le conté a Taylor y a 2 amigos cercanos mi nueva dirección, y les pedí que lo mantuvieran en secreto. Claro que en algún momento le diría a mi familia, pero no hasta que las 2 unidades estuvieran ocupadas y ya no hubiera manera de que me hicieran cambiar de planes. La culpa me pesaba, sobre todo cuando Kevin me llamó para preguntar si necesitaba ayuda empacando mi departamento. Le contesté con evasivas, diciendo que todavía no estaba listo y que lo tenía bajo control. Cuando mi mamá me escribió para ir a medir cortinas para el lado de Kevin, le respondí que seguía con papeleo y que les avisaría cuando fuera buen momento. Conforme se acercaba la fecha de mudanza de mis nuevos inquilinos, las llamadas y mensajes de mi familia eran cada vez más seguidos y más insistentes. Sarah me mandaba links de muebles que, según ella, se verían bien en mi unidad. Mi papá me llamaba para hablar de los gastos de mudanza de Kevin. Y mi mamá me dejaba mensajes de voz sobre organizar una fiesta de bienvenida para todos. Cada mensaje me aumentaba la ansiedad, pero al mismo tiempo reforzaba mi decisión. El patrón ya era demasiado claro, mi familia siempre hacía planes sobre mi vida, mis recursos y mi futuro sin consultarme, siempre dando por hecho que yo me iba a acoplar a lo que ellos creyeran mejor. Aunque en realidad solo beneficiaba a Kevin y me dejara a mí con la carga. El fin de semana antes de que se mudaran los inquilinos, me cambié con éxito a mi nuevo depa. Actualicé mi dirección en el banco y con las compañías de servicios, y me instalé en mi nuevo espacio, más pequeño pero práctico. Era acogedor y tenía un pequeño balcón con vista a un patio interior, además de electrodomésticos modernos que hacían que la cocina, aunque compacta, se sintiera de lujo. Mientras desempacaba mis cosas, me invadía una mezcla de emociones, culpa por la confrontación inevitable que se venía, nervios por enfrentarme a mi familia quizá por primera vez en serio. Pero también un creciente orgullo y una sensación de independencia. Por fin estaba tomando control de mi vida y de mi futuro económico, y eso se sentía a la vez aterrador y emocionante. La última pieza de mi plan se acomodó cuando David, de la compañía que administraba la propiedad, me llamó para confirmar que los 2 grupos de inquilinos se mudarían ese sábado. Todo estaba listo.
Ahora solo me quedaba esperar la tormenta que seguro vendría. La semana previa al día de la mudanza fue muy tensa. Mi hermano Kevin me escribía a diario preguntando cuándo podían empezar a llevar cajas al dúplex. Oye, sis, ¿podemos llevar algunas cosas de los niños este fin? Sara ya empacó sus cuartos, me escribió el lunes. Le contesté varias horas después. Todavía estoy cerrando unos detalles con la propiedad. Les aviso pronto. El martes, mi mamá me llamó mientras yo estaba en el trabajo. No contesté y escuché el buzón en la hora de la comida. Ginny, cariño, compré unas cortinas preciosas para tu sala, estaban en oferta en Macy's. Pensé que podíamos colgarlas este fin de semana cuando te ayudemos a instalarte. Llámame cuando puedas. Le mandé un mensaje cortito. Y gracias, mamá, pero todavía estoy acomodando cosas. A lo mejor tenemos que posponer un poco. Para el miércoles, ya también mi papá se había metido a la campaña. Su mensaje era más directo. Kevin tiene que avisar a su casero el viernes. ¿Cuándo pueden empezar a mover sus cosas a tu casa? Ahí tuve que responder con algo más serio, así que lo llamé después del trabajo, cuidando que mi tono sonara relajado. Papá, entiendo que Kevin tenga prisa por mudarse, pero todavía hay reparaciones y papeleo que necesito cerrar antes de que alguien pueda entrar. La próxima semana habrá un mejor panorama. Su frustración se notaba en la voz. Ginny, ellos necesitan decidir ya. Su casero ya está mostrando su depa a nuevos inquilinos. No podemos dejarlo sin dónde vivir. Le entiendo, papá, le contesté, firme pero tranquila. Pero necesito asegurarme de que todo esté bien organizado primero. Les avisaré pronto. El jueves llegó con una sorpresa desagradable. Kevin se apareció en mi oficina. Yo estaba en una junta con un cliente cuando la recepcionista me dijo que mi hermano me esperaba en el lobby. Me disculpé un momento y fui a verlo. Kevin se veía alterado, pasaba la mano por su cabello una y otra vez mientras caminaba de un lado a otro en la pequeña sala de espera. Apenas me vio, empezó a soltar todas sus preocupaciones de golpe. Ginny, tenemos que hablar de la fecha de mudanza, me dijo Kevin, claramente alterado. Sara ya está vuelta loca porque tenemos que salirnos de nuestro depa a fin de mes, y tú nomás nos das largas sobre cuándo podemos mudarnos al dúplex. Volteé alrededor, consciente de que la recepcionista fingía no escuchar. Ese no era el lugar para esa conversación. Kevin, estoy con un cliente, le respondí en voz baja. Y este no es un tema para hablar aquí en mi trabajo. Pues ni contestas el teléfono ni respondes los mensajes con algo claro. Entonces dime, ¿qué se supone que haga? Replicó él, alzando un poco la voz. Respiré profundo. Tengo todo bajo control. Todavía hay unos detalles con la propiedad que estoy resolviendo. Para el fin de semana tendrás más información, te lo prometo. Eso lo calmó un poco, aunque en su cara se notaba la desconfianza. Cuando ya se iba, me dijo. Ah, y Sara quiere saber si tienes preferencia de colores para los cuartos de los niños. Ella piensa azul clarito para los niños y lavanda para Sophie. La manera en la que daban por hecho que iban a redecorar mi propiedad me molestó, pero me mantuve tranquila. De eso hablamos luego, contesté, dándome la vuelta para regresar a mi junta. Esa misma tarde recibí un correo de Sara con el asunto, ideas para decorar el dúplex. Traía tableros de Pinterest para cada cuarto, como si ya fueran de ellos, además de links a muebles y adornos que planeaba comprar. Al final del mensaje escribió, dime qué opinas. Ah, ¿y te molesta si pintamos los gabinetes de la cocina de blanco? El color actual se me hace muy oscuro. Cerré el correo sin responder, cada mensaje suyo solo reforzaba más mi decisión. El viernes llegó lo más difícil. Mi mamá me llamó justo cuando salía del trabajo. Ginny, tu papá y yo queremos ir mañana en la mañana para ayudarte a acomodar tu lugar. Y de paso podemos ir arreglando el lado de Kevin. Ellos ya tienen que empezar a mudarse este fin de semana. La urgencia en su voz dejaba claro que ya habían perdido la paciencia con mis excusas. Sabía que no podía seguir dándoles largas sin revelar mi plan. Mamá, mañana en la mañana tengo unos pendientes, le dije con cuidado. ¿Qué tal si lo platicamos el domingo en la cena?
Hubo una pausa antes de que contestara. ¿Está todo bien, Ginny? Últimamente has estado muy evasiva. Si hay algún problema con el dúplex, sabes que podemos ayudarte. Tu papá es bueno para las reparaciones, y estoy segura de que cualquier cosa que tenga el dúplex se puede arreglar antes de que Kevin y su familia se muden, dijo mi mamá con voz preocupada. Esa preocupación sonaba sincera, lo que hacía que lo que yo estaba haciendo se sintiera aún más engañoso. Pero me recordé a mí misma todos esos años de expectativas injustas y me mantuve firme. Todo está bien, mamá. El domingo en la cena te voy a explicar todo. Te lo prometo. Colgué y casi de inmediato me llegó un mensaje de Kevin. Nuestros papás dicen que te estás comportando raro con la mudanza. ¿Qué pasa? Tenemos que salirnos de nuestro depa ya, el casero está siendo un idiota. Después otro mensaje. Y Sara quiere saber si puedes pasarnos las medidas de los cuartos, para ver si nuestros muebles caben. Y todavía uno más. Casi se me olvida. ¿Nos puedes ayudar con lo del camión de mudanza? Andamos cortos de lana, pero el próximo mes te lo pagamos. Cada mensaje me confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Su sentido de derecho era tan grande que Kevin ni siquiera lo veía. Esperaba que yo me adaptara a sus necesidades, que financiara su mudanza y que organizara mi vida para resolver sus problemas, todo sin protestar. El sábado en la mañana, día en que se iban a mudar mis inquilinos, desperté con un nudo en el estómago. Había quedado de verme con David en el dúplex a las 9, para supervisar la mudanza y entregar las llaves a las dos familias. El Dr. Wilson llegaría a las 9:30 y Michael y Lisa a las 11. Me vestí con ropa formal, queriendo verme como una dueña responsable. Justo cuando estaba por salir de mi depa nuevo, sonó mi celular. Era mi papá. Ginny, dijo sin rodeos, tu mamá y yo ya vamos para el dúplex. Queremos sorprenderte y llevarte desayuno. Kevin y Sara también van para allá con unas cajas. El corazón me empezó a latir con fuerza. Iban a llegar antes que yo, antes que los inquilinos, antes de que pudiera explicar nada. La confrontación que tanto había temido estaba a punto de pasar en el peor momento. Y de hecho, papá, yo no estoy en el dúplex. Apenas voy para allá, tengo que ver a alguien, alcancé a decir. Perfecto. Entonces ahí nos vemos, contestó alegremente, colgando antes de que pudiera decir algo más. De inmediato marqué a David para advertirle de la situación. Él me aseguró que lo manejaría de manera profesional y esperaría a que yo llegara antes de proceder con la mudanza de los inquilinos. Ese trayecto de 20 minutos fue el más largo de mi vida. Con cada kilómetro iba ensayando qué iba a decir, cómo iba a explicar mi decisión y cómo iba a mantenerme firme frente al enojo y la decepción que seguramente vendrían de mi familia. Al dar la vuelta a la calle, vi el coche de mis papás ya estacionado frente al dúplex. La camioneta de Kevin acababa de llegar detrás. En el retrovisor alcancé a ver un camión de mudanza acercándose desde la otra dirección. El Dr. Wilson se había adelantado. El momento de la verdad había llegado, y ya no había marcha atrás. Estacioné mi coche detrás de la camioneta de Kevin y respiré hondo. A través del parabrisas vi a mi familia parada en la banqueta, frente al dúplex, con cara de confusión. David, con su polo de Cornerstone Property Management, hablaba con ellos mientras señalaba hacia la propiedad. Al bajar de mi coche, escuché a mi papá decir: y debe de haber un error. Esta es la propiedad de mi hija. Ella la compró para la familia, dijo mi papá con firmeza. David me vio acercarme y me dio un pequeño asentimiento de reconocimiento. Señora Harper, dijo formalmente usando mi apellido, su familia me estaba explicando que pensaban mudarse hoy. Me adelanté, con el corazón latiéndome a 1000. Mamá, papá, Kevin, Sara, empecé, con la voz más firme de lo que esperaba. Tengo que explicarles algo. Mi mamá me miraba confundida, abrazando una bolsa de la panadería. Ginny, ¿qué está pasando? ¿Quién es este señor? ¿Y por qué viene ese camión de mudanza? En ese momento, el camión de mudanza estacionó frente a la casa. De otro carro más abajo en la cuadra bajó la doctora Wilson, una señora elegante de unos 60 años, y se acercó curiosa hacia nosotros. Kevin,
que siempre se prende rápido, dio un paso hacia mí. ¿Qué demonios, Ginny? Hoy nos íbamos a mudar. Ya entregamos el departamento. Antes de que pudiera contestar, David intervino con calma. Creo que lo mejor será que todos nos movamos un poco, para que la doctora Wilson pueda entrar a su nueva casa. Ella tiene cita hoy para mudarse, y sus mudanceros ya esperan. ¿Su nueva casa?, repitió Sara, levantando la voz. ¿De qué está hablando, Ginny? Todas las miradas se clavaron en mí. El momento que tanto temía había llegado. Enderecé la espalda y hablé claro. Rente las 2 unidades del dúplex. La doctora Wilson se muda hoy al departamento A, y más tarde una pareja entra al departamento B. El silencio fue como un golpe. Mi mamá soltó un suspiro, el rostro de mi papá se ensombreció de enojo, y Kevin me miraba como si no entendiera nada. David, notando la tensión, se dirigió a la doctora Wilson. Doctora, si me permite unos minutos para resolver un asunto familiar, enseguida la atiendo para continuar con su mudanza. Ella asintió comprensiva y regresó a su carro. ¿Qué hiciste?, preguntó mi papá al fin, con un tono peligroso, casi en un susurro. Rente las 2 unidades, repetí con firmeza. Firmé contratos de 1 año con inquilinos a través de Cornerstone Property Management. Kevin explotó. ¿Es en serio? No tenemos dónde vivir, Ginny. Ya entregamos el depa. ¿Dónde se supone que vamos a ir en 2 semanas? Sara empezó a llorar, se giró de espaldas y sacó el celular, seguramente para escribirle a alguien sobre lo que pasaba. Mi mamá dio un paso hacia mí y me tomó del brazo. Hija, debe haber un malentendido. Nosotros ya habíamos hablado de esto. Kevin y su familia necesitan ese departamento, sabes por lo que están pasando. Con cuidado solté su mano. No, mamá. Ustedes hablaron. Ustedes hicieron planes con mi propiedad sin preguntarme. Dieron por hecho que yo iba a aceptar, como siempre lo he hecho. Mi papá se metió de nuevo en la conversación, con la cara cada vez más dura. Pensamos que ibas a querer ayudar a tu hermano. La familia ayuda a la familia, Ginny. Así te criamos, dijo mi papá con tono serio. Esas palabras, que buscaban darme culpa, solo me dieron más fuerza. Y sí, la familia se ayuda, pero debe ser de los 2 lados. ¿Cuándo Kevin ha hecho un sacrificio por mí? Cuando alguno de ustedes se ha detenido a pensar qué necesito o qué quiero yo, antes de tomar decisiones que afectan mi vida. Kevin bufó, sarcástico. Ah, ya vamos con el show de la pobrecita Ginny. Tienes un buen trabajo, no tienes hijos, no tienes responsabilidades de verdad. Algunos sí tenemos problemas reales. Ese desprecio hacia mi vida y mis decisiones fue la gota que derramó el vaso. 6 años de ahorrar, de negarme lujos y vacaciones, de trabajar horas extras y fines de semana para lograr comprar mi propiedad, y él lo reducía a no tener responsabilidades de verdad. Levanté la voz, aunque trataba de mantenerme tranquila. ¿Y la responsabilidad financiera qué? Porque desde donde yo veo, tú nunca has mostrado ninguna. Me has pedido dinero prestado 3 veces y nunca lo pagaste. Mamá y papá te han rescatado 1000 veces. Y ahora esperaban vivir en mi inversión sin pagar renta, sin importarles cómo eso afectaría mis pagos de hipoteca o mi futuro. En ese momento, Michael y Lisa llegaron para su cita de mudanza y se quedaron viendo nuestro drama familiar desde su carro. David, con discreción, fue a hablar con ellos para explicar el retraso. Mi mamá empezó a llorar, y mi papá le pasó un brazo por los hombros. Nunca pensé que fueras tan egoísta, Ginny, dijo con clara decepción en la voz. Tu hermano tiene hijos de los que preocuparse. No estoy siendo egoísta, respondí con firmeza, estoy siendo realista. Este dúplex es una inversión por la que trabajé duro. Tengo una hipoteca que pagar. Si Kevin y su familia se mudan gratis, yo me quedaría cargando con todo el gasto. ¿Eso les parece justo? Sara se metió en la conversación, con la cara dura. Nosotros íbamos a ayudar al menos con los servicios, y Kevin anda buscando trabajo. En cuanto encontrara algo, podríamos haber cooperado. Negué con la cabeza. Eso no alcanza. Y,
Siendo sincera, no creo que hubiera pasado. ¿Cuánto tiempo antes de que un mes se convirtiera en 6, y 6 en un año? ¿Cuánto antes de que mi inversión dejara de ser un activo y se volviera una carga? Kevin volteó hacia mis papás, indignado. ¿Pueden creer esto? Después de todo lo que hemos hecho por ella. Esa frase me dejó en silencio por un instante. ¿Todo lo que habían hecho por mí? Mi mente recorrió años de estar disponible para cuidar a sus hijos sin aviso, de prestar dinero que nunca regresaba, de cambiar mis planes para ajustarme a las necesidades de Kevin. Lo miré directo y pregunté en voz baja, pero firme. ¿Qué exactamente has hecho tú por mí, Kevin? Dime una sola vez que hayas puesto mis necesidades antes que las tuyas. Una sola vez que hayas hecho un sacrificio por mí, le solté directo. Kevin se quedó callado, sin poder dar un ejemplo. Entonces mi papá intervino. Ya basta, Ginny. No sé qué te pasa, pero esta no es la forma en que te educamos. La familia siempre va primero. Y sí, la familia va primero, respondí, pero en ambos sentidos. Y durante años, siempre se ha esperado que yo me ponga al final, que yo cargue con todos. Eso ya se acabó. ¿Y ahora qué se supone que hagamos? Exigió Kevin. ¿Dónde se supone que vivamos? En el mismo lugar donde viviría si yo nunca hubiera comprado este dúplex, le contesté. Busca un departamento que puedas pagar. Haz un presupuesto. Haz lo que cualquier otra familia tiene que hacer. Sara resopló con burla. Muy fácil decirlo desde tu posición de privilegio. Su comentario me encendió todavía más. ¿Privilegio? Trabajé jornadas de 60 horas por año para ahorrar para esta propiedad. Me llevaba lonche en lugar de gastar en la calle. Viví en un depa chiquito y manejé un carro viejo. Esto lo logré con esfuerzo y planeando bien, no con privilegios. Mi mamá, tratando de calmar la situación, buscó otra salida. Ginny, corazón, quizá podamos llegar a un acuerdo. Tal vez Kevin podría pagar algo de renta, aunque sea menos de lo que pides normalmente. Negué con la cabeza. Ya es demasiado tarde, mamá. Ya firmé contratos con los 2 inquilinos. Ellos tienen derecho legal a vivir ahí los próximos 12 meses. Dime una sola vez que hayas puesto mis necesidades antes que las tuyas. Una sola vez que hayas hecho un sacrificio por mí, le solté directo. Kevin se quedó callado, sin poder dar un ejemplo. Entonces mi papá intervino. Ya basta, Ginny. No sé qué te pasa, pero esta no es la forma en que te educamos. La familia siempre va primero. Y sí, la familia va primero, respondí, pero en ambos sentidos. Y durante años, siempre se ha esperado que yo me ponga al final, que yo cargue con todos. Eso ya se acabó. ¿Y ahora qué se supone que hagamos? Exigió Kevin. ¿Dónde se supone que vivamos? En el mismo lugar donde viviría si yo nunca hubiera comprado este dúplex, le contesté. Busca un departamento que puedas pagar. Haz un presupuesto. Haz lo que cualquier otra familia tiene que hacer. Sara resopló con burla. Muy fácil decirlo desde tu posición de privilegio. Su comentario me encendió todavía más. ¿Privilegio? Trabajé jornadas de 60 horas por año para ahorrar para esta propiedad. Me llevaba lonche en lugar de gastar en la calle. Viví en un depa chiquito y manejé un carro viejo. Esto lo logré con esfuerzo y planeando bien, no con privilegios. Mi mamá, tratando de calmar la situación, buscó otra salida. Ginny, corazón, quizá podamos llegar a un acuerdo. Tal vez Kevin podría pagar algo de renta, aunque sea menos de lo que pides normalmente. Negué con la cabeza. Ya es demasiado tarde, mamá. Ya firmé contratos con los 2 inquilinos. Ellos tienen derecho legal a vivir ahí los próximos 12 meses. Podrías romper los contratos, sugirió mi papá. Pagas la multa que sea y ya. Que él siquiera insinuara que yo debía perder dinero para resolverle el problema a Kevin dejaba clarísimo el patrón de siempre. No, dije firme. No voy a romper acuerdos legales ni a arriesgar mi reputación profesional porque Kevin no supo planear. Esos inquilinos tienen derechos,
Y yo voy a cumplir mi palabra con ellos. Kevin aventó las manos al aire, molesto. Increíble. Y luego hablas de lealtad familiar. Mi mamá ya lloraba abiertamente. No entiendo por qué no nos dijiste tus planes, Ginny. ¿Por qué guardarlo en secreto si no estabas haciendo nada malo? Su pregunta me golpeó fuerte, porque tenía razón. ¿Por qué no les conté desde el inicio? Porque nunca me hubieran escuchado, contesté con sinceridad. Me habrían presionado, me harían sentir culpable y al final seguramente me habrían doblegado, como siempre. Ni siquiera me preguntaron antes de hacer planes con mi propiedad. Solo asumieron que yo iba a aceptar, como siempre. En ese momento, David se acercó con cuidado. Señora Harper, el Dr. Wilson ya está listo para comenzar su mudanza, y Michael y Lisa también están esperando. Asentí, agradecida por la interrupción. Tengo que atender a mis inquilinos ahora, le dije a mi familia. Si quieren, podemos seguir hablando más tarde, pero mi decisión es definitiva. La cara de mi papá era puro desencanto mientras tomaba a mi mamá del brazo. Vámonos, Marta. Claramente Ginny ya decidió. Kevin, desafiante, murmuró. Que esto no se acaba aquí, Ginny. No nos puedes dejar en la calle. Lo miré cansada, pero segura. No están en la calle, Kevin, le respondí, con el agotamiento notándose en mi voz. Tienen 2 semanas para encontrar dónde vivir. Muchas familias lo logran todos los días, le dije con firmeza. Sara le agarró el brazo a Kevin y bufó. Vámonos, Kevin. Está claro que a ella no le importamos, ni nosotros ni los niños. Ya vámonos. Se dieron la vuelta y empezaron a caminar hacia el carro. Mi mamá volteó una última vez, con lágrimas en los ojos. Y ya no te reconozco, Gianni. Esta no es la hija que yo crié. Sus palabras me dolieron como un golpe en el pecho, pero me mantuve firme mientras todos subían a sus vehículos y se alejaban. Solo cuando los vi desaparecer, mis hombros cayeron y mis ojos se llenaron de lágrimas. David se me acercó despacio y me dio un pañuelo. Eso estuvo fuerte, me dijo con voz amable. Pero, para lo que vale, creo que hiciste lo correcto. Me limpié las lágrimas, respiré profundo y me enderecé. Y gracias. Ahora, vamos a ayudar a la doctora Wilson a instalarse. Caminamos hacia el dúplex, donde la doctora esperaba con paciencia, y sentí como si me quitara un peso de encima. La confrontación había sido tan dolorosa como temía, pero también necesaria. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto mis necesidades primero. Sabía que habría consecuencias, pero también crecimiento. Estaba rompiendo patrones que me habían hecho daño durante años. Extendí la mano para saludar a la doctora Wilson con una sonrisa sincera. No solo estaba empezando un capítulo nuevo para mis inquilinos, sino también para mí. Los días siguientes fueron un silencio absoluto por parte de mi familia. Ya no llegaban los mensajes diarios de mi mamá. Tampoco sonaban las llamadas de mi papá los fines de semana para ver cómo estaba. Kevin, que siempre buscaba pretextos para pedirme favores, también desapareció. Era como si me hubieran expulsado de la familia por atreverme a poner límites. La primera semana fue la más difícil. Varias veces agarré el celular para llamar a mi mamá, pero lo dejaba de nuevo en la mesa, recordándome que no había hecho nada malo. Solo había protegido mi inversión y puesto un límite que debí marcar hace mucho tiempo. Aún así, 32 años de costumbre no se rompen de un día para otro. La culpa me pesaba, sobre todo en las noches, cuando me quedaba despierta preguntándome si había sido demasiado dura, demasiado tajante. Taylor fue mi gran apoyo en esos días. 3 días después de la confrontación llegó a mi departamento con comida para llevar y una botella de vino. Me dejó desahogarme sin prisas. Sigo dudando de mí misma, le confesé, hecha bolita en el sillón nuevo. Tal vez debí dejarles el dúplex, quizás sí fui egoísta. Taylor me miró como si no pudiera creer lo que oía. ¿Te escuchas? Trabajaste 6 años para comprar esa propiedad. 6 años. Y ellos esperaban vivir ahí gratis, ni siquiera lo hablaron contigo. ¿Cómo puede ser egoísta cuidar tu inversión? Pero son mi familia, dije en voz baja,
aunque yo misma sentía lo débil de ese argumento. Sí, son tu familia, contestó firme. Y la familia debe apoyarse mutuamente, no solo pedir y pedir. Dime, ¿cuándo fue la última vez que Kevin sacrificó algo por ti? Me quedé callada. No se me ocurrió ni un solo ejemplo. Exacto, siguió Taylor. Por eso este patrón tenía que romperse. Y la verdad, me dijo Taylor, hasta le hiciste un favor a Kevin a la larga. Él necesita aprender a ser responsable con su dinero, no recibir otro rescate más. En el fondo sabía que tenía razón. Mi hermano nunca había enfrentado las consecuencias de sus malas decisiones financieras, porque siempre había alguien para sacarlo del apuro, casi siempre mis papás o yo. Al negarme a ser su red de seguridad esta vez, lo estaba obligando a buscar sus propias soluciones. La segunda semana me concentré en cosas prácticas y eso me distrajo un poco del drama familiar. Los dos inquilinos ya se habían acomodado, y David, el de la compañía de administración, me mandó reportes detallados de la mudanza y de las inspecciones. Había cositas menores que arreglar, una llave de agua que goteaba en la unidad A y una puerta que se atoraba en la unidad B. Resolver esos problemillas me dio un enorme sentido de logro. Me di cuenta de que sí podía con la responsabilidad de esta propiedad. Y cuando llegaron los primeros cheques de renta a mi cuenta, fue como una validación muy clara de mi decisión. Ver esos depósitos, saber que cubrirían la mayor parte de mi hipoteca, me dio una satisfacción enorme. Para eso había trabajado y ahorrado tantos años. Ya en la tercera semana, el silencio de mi familia empezó a preocuparme más que a dolerme. Me preguntaba cómo les estaba yendo a Kevin y a Sarah con lo de la vivienda, si habían encontrado lugar antes de que se venciera su contrato. A pesar de todo, me importaban, y sobre todo me preocupaban mis sobrinitos. Al final cedí y le mandé un mensaje a mi mamá, solo quería saber cómo están. Espero que todo vaya bien. Su respuesta llegó varias horas después, corta y seca, estamos bien. Kevin y Sarah encontraron un departamento, más chico de lo que querían, pero accesible. Su tono me dolió, pero sentí alivio al saber que tenían dónde vivir. Le contesté, me alegra saberlo. Los extraño. Ella ya no respondió. Un mes después de la confrontación, recibí una carta escrita a mano por mi mamá. Con solo ver su letra en el sobre, los ojos se me llenaron de lágrimas antes de abrirlo. Adentro había una carta de 4 páginas, la primera comunicación real desde aquel día en el dúplex. Mi querida Jani, empezaba. Me ha tomado tiempo procesar lo que pasó y tratar de entender tu perspectiva. Quiero que sepas que, aunque me dolió y me decepcionó tu decisión, he estado reflexionando sobre la dinámica de nuestra familia y sobre mi papel en cómo llegamos a esta situación. En su carta, mi mamá reconocía que la familia muchas veces había dado por hecho mi generosidad y que habían creado expectativas que no eran justas conmigo. Admitió que Kevin se había acostumbrado demasiado al apoyo familiar sin desarrollar su propia responsabilidad. Tu papá y yo teníamos buenas intenciones, escribió. Queríamos ayudar a Kevin en un momento difícil, pero debimos preguntarte primero, no asumir que tú ibas a aceptar nuestro plan. Estuvo mal de nuestra parte y lo siento mucho. Su disculpa me hizo llorar de nuevo. Era más de lo que yo esperaba y justo lo que necesitaba escuchar. Continuó contándome que Kevin y Sarah habían encontrado un departamento de 2 recámaras al otro lado de la ciudad. No era lo ideal, pero estaba dentro de su presupuesto. Los niños estaban compartiendo cuarto, lo cual había sido un ajuste, pero eran fuertes y se estaban adaptando. Kevin había encontrado un trabajo de medio tiempo en una bodega mientras buscaba algo en su área, y Sarah había tomado más horas dando clases. Se las están arreglando, y supongo que eso es lo importante. La carta terminaba con una especie de ramo de olivo. Nos encantaría verte en la cena del domingo, si quieres venir. No puedo prometer que no habrá tensión, pero sí puedo prometer que tu papá y yo haremos un esfuerzo por respetar tus límites. Kevin quizá necesite más tiempo. Con cariño, mamá. Apreté la carta contra mi pecho, llena de alivio y gratitud. No era una reconciliación completa, pero sí un comienzo. El hecho de que reconociera mi punto de vista y que me pidiera perdón por haber decidido por mí significaba más de lo que podía expresar. Ese domingo fui a la casa de mis papás con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando mi mamá abrió la puerta,
Hubo un momento de duda incómoda antes de que me abrazara fuerte. Te he extrañado, susurró. Y yo también te extrañé, mamá, y le contesté, aguantándome las lágrimas. La cena fue más tranquila que nuestras reuniones familiares de antes. Kevin, Sara y los niños no estaban presentes, lo cual probablemente fue lo mejor. Mi papá estaba reservado al principio, pero conforme avanzaba la comida se fue relajando. Para el postre ya estábamos teniendo algo parecido a una conversación normal. Antes de irme, mi papá me apartó. Estuvo mal que hiciéramos planes para tu propiedad sin consultarte, admitió con su tono seco. Trabajaste mucho por ese dúplex. Es tuyo y tú decides qué hacer con él. Que mi papá dijera eso fue muy significativo. Nunca había sido de los que aceptan sus errores con facilidad. Y gracias, papá, le respondí abrazándolo. Significa mucho para mí. El camino hacia la reconciliación con Kevin y Sara fue más lento. Rechazaron varias cenas familiares cuando sabían que yo iba a estar ahí. Cuando por fin nos vimos en la fiesta de cumpleaños de mi sobrino, 2 meses después, la tensión se podía sentir. Kevin fue educado, pero distante. Sara apenas me dirigió la palabra. Aún así, al menos fueron cordiales. Por suerte, los niños seguían siendo los mismos conmigo. Sophie corrió a abrazarme apenas llegué, Liam me enseñó con emoción su proyecto de ciencias, y hasta el pequeño Ethan quiso sentarse en mis piernas durante el pastel. Esa normalidad ayudó a suavizar el ambiente tenso. Con el paso de los meses, la dinámica familiar empezó a cambiar poco a poco. Mis papás comenzaron a tratarme con un nuevo respeto, a consultarme antes de tomar decisiones en vez de informarme después. Dejaron de ofrecer mi tiempo y mis recursos sin preguntarme. Fue un cambio sutil, pero profundo, que me confirmó que había hecho bien en defenderme. Kevin y Sara seguían un poco distantes, pero había pequeñas señales de progreso. Kevin me mandó un mensaje cuando consiguió un trabajo de tiempo completo en una empresa local. Fue como una ramita de olivo, un pequeño gesto de paz que agradecí mucho y le respondí con un felicidades. Sara también me incluyó en un chat grupal sobre una colecta de la escuela. Era algo mínimo, pero aún así sentí que las cosas entre nosotros empezaban a mejorar poquito a poquito. Lo más sorprendente fue que mi hermano, por primera vez en su vida, parecía estar aprendiendo a ser responsable con el dinero. Según me contó mi mamá, él y Sara habían hecho un presupuesto y lo estaban siguiendo al pie de la letra. Hasta habían abierto una pequeña cuenta de ahorros, algo que jamás habían hecho desde que se casaron. Cuando se acercó el Día de Acción de Gracias, sentí una mezcla rara entre emoción y nervios. Iba a ser la primera reunión familiar grande desde lo que yo ya llamaba en mi cabeza el incidente del dúplex. Cuando mi mamá me habló para confirmar si iba a ir, me dijo con naturalidad que Kevin y Sara también estarían ahí con los niños. Ya están mejor, agregó. Kevin sobre todo, creo que todo esto le abrió los ojos. El día llegó. Yo llevé una botella de vino y mi clásico pay de calabaza, como una especie de armadura para la reunión que podía volverse incómoda. Para mi sorpresa, Kevin me abrió la puerta con una sonrisa algo nerviosa. Hola, Ginny, me dijo. Qué gusto verte. Igualmente, contesté, y lo dije de verdad, aunque tenía mariposas en el estómago. El día no estuvo libre de momentos raros, pero en general fue mucho más agradable de lo que me había atrevido a esperar. En un rato tranquilo, mientras yo me servía agua en la cocina, Kevin se me acercó. Se veía incómodo, pero también decidido. Quiero pedirte perdón, dijo. Lo que intentamos hacer con tu dúplex no estuvo bien. No debimos dar por hecho que tú nos ibas a dejar vivir ahí gratis. Su disculpa, aunque tardía, fue sincera. Podía ver que le costaba trabajo admitir que se había equivocado. Gracias, Kevin, le respondí. De verdad significa mucho para mí. Él asintió y agregó. El departamento que conseguimos al final resultó estar bien. Nos ha enseñado a vivir con lo que tenemos, y ya nos hacía falta. Era quizá lo más consciente y realista que había escuchado decir a mi hermano en mucho tiempo. Sonreí. Me da gusto que las cosas estén saliendo bien. Hasta abrimos una cuenta de ahorros, añadió con un poco de orgullo en la voz. No tiene mucho todavía, pero ya es algo.
Eso está increíble, Kevin, le dije con calidez. De verdad, me da mucho gusto. Cuando manejaba de regreso a mi casa esa noche, pensé en todo lo que había pasado en esos últimos 6 meses. Lo del dúplex había sido doloroso y hasta caótico, pero también había sido necesario. Al defenderme, no solo protegí mi inversión, sino que también provoqué cambios importantes en mi familia. Mi relación con mis papás ahora era más fuerte y equilibrada. Kevin estaba empezando a ser responsable con el dinero, y yo misma había crecido en confianza y respeto propio. Aprendí que poner límites, aunque sea difícil y duela, es esencial para tener relaciones sanas. El dúplex resultó ser una inversión excelente. Los 2 inquilinos eran puntuales con la renta y respetuosos con la propiedad. Con lo que pagaban, casi se cubría toda mi hipoteca, y eso me permitía ir generando patrimonio y, al mismo tiempo, ahorrar para futuras inversiones. La doctora Wilson hasta me mandó una tarjeta de Navidad, agradeciéndome por darle un hogar tan bonito para empezar una nueva etapa en su vida. Cuando abrí la puerta de mi propio departamento, sentí una paz enorme. El camino no había sido fácil, pero nos había hecho crecer a todos. Y lo más importante, aprendí a valorar mis propias metas y necesidades tanto como las de mi familia. 6 meses después de aquel enfrentamiento por el dúplex, mi vida había tomado un rumbo nuevo, algo que un año antes ni siquiera me hubiera imaginado. Mi depa de una recámara, cerca de mi trabajo, se había convertido en un verdadero hogar. Lo decoré a mi gusto, con intención, no solo con cosas usadas o prestadas como antes. El trayecto más corto a la oficina me regalaba 1 hora extra cada día. La aprovechaba para hacer yoga en las mañanas y leer, pequeños lujos que antes me negaba por estar ahorrando de manera tan estricta. La empresa que administraba el dúplex me mandaba cada mes reportes claros, junto con los depósitos de la renta, que siempre llegaban puntuales a mi cuenta. Los 2 inquilinos renovaron contrato para un segundo año, lo cual me confirmó que había tomado buenas decisiones, tanto al invertir como al elegir quienes vivieran ahí. La doctora Wilson hasta sembró flores en el jardincito de atrás de su unidad, y Michael y Lisa pintaron de nuevo su sala con mi permiso, mejoras que hasta aumentaban el valor de la propiedad. Mi relación con mis papás también cambió mucho. Seguíamos haciendo las comidas familiares de los domingos, pero ahora era distinto. Ya me trataban como a una adulta con opiniones válidas y con límites claros. No solo como la hija responsable que siempre resolvía los problemas de los demás. Mi papá incluso me pidió consejos sobre sus inversiones para el retiro, algo que mostró que ahora valoraba mi capacidad financiera de verdad. Lo más sorprendente, sin embargo, fue cómo cambió la relación con Kevin. De niños, siempre tuvimos roles muy marcados. Él era el simpático pero necesitado, y yo la responsable que lo sacaba de apuros. Lo del dúplex rompió por completo esa dinámica y nos obligó a relacionarnos de otra manera. Kevin mantuvo el trabajo de tiempo completo que consiguió después del pleito, mostrando un compromiso con la estabilidad que nunca antes había tenido. Él y Sara bajaron su estilo de vida para ajustarse a lo que ganaban, algo que por fin empezaba a ser real en ellos. Lo más importante fue que Kevin había empezado a devolverme el dinero que me debía de años atrás. No eran grandes cantidades, pero cada mes me mandaba algo, sin que yo tuviera que recordárselo. Un sábado caluroso de junio, justo un año después del pleito por el dúplex, Kevin me invitó a tomar un café. Era raro, porque normalmente solo nos veíamos en reuniones familiares. Con curiosidad, y un poco de nervios, acepté. La cafetería estaba llena de gente de fin de semana, pero él había conseguido una mesita tranquila en la esquina. Se veía diferente, más tranquilo, más seguro de sí mismo. Ya no traía las típicas playeras con dibujos, sino una camisa sencilla de botones, y el cabello, que siempre traía todo despeinado, ahora lo tenía bien cortado. Gracias por venir, me dijo cuando me senté con mi latte. Quería hablar contigo sin que estuviera toda la familia alrededor. Yo asentí, esperando a que siguiera. Tomó aire y empezó. Este último año me abrió los ojos. Cuando no nos dejaste mudarnos a tu dúplex, me enojé muchísimo. Pensé que estabas siendo egoísta y cruel, sobre todo sabiendo la situación con los niños. Se detuvo un momento, ordenando sus ideas. Pero viéndolo ahora, fue la llamada de atención que necesitaba. Sara y yo llevábamos años viviendo por encima de lo que ganábamos,
siempre esperando que alguien, tú o papá y mamá, nos sacaran del apuro. Me sorprendió escucharlo hablar con tanta claridad. Seguro se me notó en la cara, porque sonrió con un poco de pena. Ya sé, sorprende que lo admita, ¿verdad? Dijo. Pero es la verdad. Nunca habíamos enfrentado de verdad las consecuencias de nuestras decisiones porque siempre había una red de seguridad. Se inclinó hacia mí y agregó. Cuando quitaste esa red, no nos quedó de otra más que aprender a resolver las cosas solos. Te agradezco que lo digas, Kevin, respondí con cuidado. Créeme, no fue una decisión fácil para mí. Él asintió. Lo entiendo ahora. Y quiero que sepas que, aunque al principio dolió, las cosas en realidad están mejor. El depa en el que vivimos no es tan bonito como hubiera sido el dúplex, pero es nuestro, y lo pagamos nosotros. Los niños se acostumbraron a compartir cuarto, y Sara y yo por fin tuvimos que sentarnos a hacer un presupuesto de verdad, algo que debimos hacer hace años. Entonces sacó un sobre del bolsillo y lo deslizó hacia mí por la mesa. Lo abrí y vi un cheque de $1000, una parte considerable de lo que todavía me debía. No es todo, dijo con sinceridad, pero es un inicio. Pienso pagarte cada centavo. Ese cheque significaba mucho más que dinero. Ese cheque era una prueba real de su crecimiento y de cómo nuestra relación estaba cambiando. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, le dije simplemente. No, gracias a ti, me contestó, sorprendiéndome otra vez, por ya no seguir solapándome. Por obligarme a madurar, aunque yo me resistiera todo el tiempo. Platicamos casi 2 horas esa tarde, probablemente la conversación más honesta que habíamos tenido en toda nuestra vida adulta. Kevin me contó lo difícil que había sido para él aprender a manejar el dinero, confesando que siempre había envidiado mi disciplina, aunque al mismo tiempo la resentía. Yo le confesé mi frustración por sentirme usada tantas veces y la culpa que cargué cuando por fin decidí poner límites. Cuando nos despedimos, algo profundo había cambiado entre nosotros. Ya no éramos la hermana responsable y el hermano irresponsable. Éramos 2 adultos con fortalezas y debilidades distintas, buscando una nueva forma de ser familia, pero sin repetir los mismos patrones dañinos del pasado. Las lecciones que aprendí con la experiencia del dúplex fueron mucho más allá de la familia. Descubrí una seguridad en mis decisiones financieras que se reflejó en otras áreas de mi vida. En el trabajo empecé a hablar más en las juntas, a tomar liderazgo en proyectos y hasta negocié un ascenso con aumento de sueldo. Defendí mis intereses con la misma firmeza con la que antes solo defendía a los demás. También me animé a explorar nuevas oportunidades de inversión, investigando propiedades para comprar un segundo inmueble. El éxito del dúplex me dio no solo los medios económicos, sino también la confianza para ampliar mi portafolio. Me reuní con asesores financieros y expertos en bienes raíces, revisando cada opción con análisis y calma, no con decisiones impulsivas. Mis relaciones personales también mejoraron gracias a estos nuevos límites. Empecé a ser más selectiva con mi tiempo y mi energía, dándole prioridad solo a las conexiones que fueran recíprocas y de verdad me aportaran algo positivo. Aprendí a decir no sin dar 1000 explicaciones ni pedir perdón, algo tan sencillo, pero que cambió por completo la manera en que me muevo por la vida. Cuando llegó la temporada de fiestas, tuve otro gran logro. Por primera vez organicé la cena de Día de Acción de Gracias en mi depa. El espacio estaba algo apretado, pero todos se acomodaron, incluso Kevin, Sara y los niños. Mi mamá llevó su relleno tradicional y mi papá partió el pavo que yo había preparado con nervios siguiendo la receta de ella. Al sentarnos alrededor de mi mesa, miré las caras de mi familia y sentí una gratitud enorme. El camino había sido duro, pero salimos fortalecidos, con relaciones más sanas, basadas en el respeto mutuo y no en la obligación. Kevin levantó su copa para brindar. Por Ginny, dijo, por enseñarnos que el verdadero apoyo familiar no es solapar los malos hábitos, sino ayudarnos a crecer, y también, por preparar un pavo buenísimo en su primer día de gracias. Todos reímos y brindamos. Mi mamá me tomó de la mano y en sus ojos vi lo que no podía decir con palabras: orgullo, amor y un agradecimiento profundo por la mujer en la que me había convertido. Ese dúplex que al principio causó tantos problemas terminó siendo el inicio de un cambio positivo para todos nosotros. Al mantenerme firme en mi decisión, no solo aseguré mi futuro financiero,
También ayudé a que mi familia encontrara una manera más sana de relacionarse. El dolor de corto plazo trajo un crecimiento a largo plazo que ninguno de nosotros esperaba. Hoy sé que poner límites no es egoísta, es necesario para tener relaciones sanas. Cuando aprendí a valorar mis necesidades y mis metas tanto como las de mi familia, abrí un espacio donde todos pudimos crecer. Es cierto lo que dicen, no puedes dar nada si tu propia taza está vacía. Cuidando de mí misma, de mis finanzas y de mi bienestar emocional, me volví más capaz de apoyar a mi familia, no menos. El dúplex quedó como un recordatorio físico de toda esta transformación. Lo que empezó como una simple inversión se convirtió en un punto de quiebre en nuestra historia familiar, el momento en que rompimos viejos patrones y construimos unos nuevos, más sanos. Y por ese regalo inesperado, estaré agradecida para siempre. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles con familiares que abusaban de tu generosidad? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. Si esta historia te hizo eco, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite un empujón para aprender a decir que no. Recuerda, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti y por los demás es decir no cuando es necesario. Gracias por escuchar mi historia, y te deseo valor y claridad en tu propio camino de poner límites sanos.